¿Qué tal, amigos del Jurisconsciente? Pues los saluda de nuevo su amigo Jorge Ortega Camacho y nuevamente estamos hablando o continuando esta serie de cápsulas que hemos preparado para ustedes en el Jurisconsciente sobre el enriquecimiento ilegítimo y el pago del indebido. Y esta última cápsula, esta última charla, vamos a hablar de un tema en específico. ¿Procede promover estas acciones cuando lo que se reclamó fue un pago de alimentos y que ese pago se hizo de una manera indebida o ya no se tendría derecho? Por ejemplo, cuando se contrajeron nuevas nupcias y una persona estaba recibiendo alimentos gracias a una pensión que le daba su expareja, contrae nuevas nupcias y sigue cobrando sin avisar, ¿verdad? Porque recordemos que una vez que una persona contrae nuevas nupcias, cesa la obligación de la anterior pareja o del anterior excónyuge para darle alimentos. Entonces, en este caso en donde la cónyuge o excónyuge, mejor dicho, oculta que realizó nuevas nupcias y sigue cobrando la pensión, ¿procederá a reclamar estas acciones? O bien en el caso en donde nosotros metemos un juicio de alimentos, se fija una pensión alimenticia provisional y posteriormente resulta que no se tenía el derecho a cobrar esa pensión o no había la necesidad, procederá que la persona que estuvo dando los alimentos de manera provisional reclame en la vía civil la devolución de estas cantidades. Es lo que vamos a tratar en esta cápsula y espero sea de su interés. Pues vamos a ver que en un primer término, como se ha establecido jurisprudencialmente y como se ha establecido en algunos criterios de tribunales colegiados, e incluso ya es jurisprudencia, hablando de alimentos provisionales, no procedería el reembolso de esos alimentos, aunque no se hubiese acreditado dentro del procedimiento la necesidad de cobrar los alimentos. Vamos a ver por qué no procedería esta acción en caso de alimentos provisionales. Si me demandan a mí alimentos provisionales y el juez dicta medidas provisionales, valga la redundancia, y establece alimentos para la persona acreedora que los está demandando, y después resulta que no había una causa o no había o no se demostró la necesidad de vengar esos alimentos, podríamos pensar que entonces existió un pago de lo indebido, pero no es así. ¿Por qué? Porque acordémonos que tanto para el pago de lo indebido como en el enriquecimiento ilegítimo, decíamos, hay un empobrecimiento de mi patrimonio y el enriquecimiento de otro. Pero en este caso, no se basa en cuando el juez nos dicta unos alimentos de manera provisional, ahí está existiendo una causa por la cual se tiene el derecho, es decir, una causa legal. Y si bien el juez posteriormente, en definitiva, dice que no había la necesidad o no tiene la necesidad el que demandó los alimentos de, de vengarlos, también lo es que la causa legal de los provisionales es diferente. Es decir, esa causa legal nace simple y sencillamente de la relación que hay entre el acreedor alimentario y el deudor alimentario. Pero entre tanto no se dicte la sentencia, existe el derecho por este demandante de percibir esos alimentos, que aparte son de orden público y social y que se consumen en el momento en que se están otorgando. Entonces, el juez está obligado a proporcionar estas medidas provisionales, estos alimentos provisionales, independientemente de que en la sentencia definitiva se establezca que no se tenía el derecho. Pero, sin embargo, centrándonos en las acciones civiles de enriquecimiento ilegítimo y pago de lo indebido, vamos a establecer que no procedería. ¿Por qué? Porque decíamos que en la de enriquecimiento ilegítimo no debe de haber causa
jurídica. Y en este caso, la causa jurídica es la causa legal que establece que el juez debe de proveer los alimentos provisionales una vez que se solicitan en la demanda. Entonces ahí sí tenemos una causa por la cual nosotros recibimos esos alimentos provisionales y en ese sentido no aplicaría la acción o el elemento de procedibilidad de la acción de pago perdón, enriquecimiento ilegítimo. Ahora, si nos vamos a la de pago de lo indebido, decíamos en las anteriores cápsulas que se basa en un error. Hay una causa jurídica que da origen a ese desplazamiento, pero se basa en un error por el cual yo ya no tenía que cumplir esa obligación. Y en este supuesto tampoco aplica. ¿Por qué? Porque no hay un error de hecho de derecho por el que yo cubra los alimentos, sino viene de una disposición legal por medio del cual la ley obliga al juez a otorgar provisionalmente los alimentos por favor de orden público. Y aunque en sentencia definitiva se establezca que no hay la necesidad, esos alimentos que se otorgaron por ser otorgados en virtud de disposición de la ley no carecen de causa jurídica ni se otorgaron por error. Entonces, no procedería la devolución de alimentos ni por pago de lo indebido, ni por enriquecimiento ilegítimo, tratándose de los que se otorgaron como provisionales y que posteriormente en los definitivos, en sentencia definitiva, se estableció que no era necesario lo que se otorgara. Ok, vámonos a otro supuesto. El que les comentaba. Cuando una persona es condenada a pagar alimentos a su excónyuge en un divorcio y por el tiempo que vivieron juntos, por la indemnización que otorga la ley, y esta persona posteriormente contrae nuevas nupcias, o bien pasa el tiempo en el que se otorgaron la periodicidad por la que se otorgaron los alimentos, y ella sigue cobrando, o a pesar de que adquirió nuevas nupcias y conforme a ello cesa la obligación del primer cónyuge en otorgar los alimentos, y esta persona no avisa que ya tiene nuevo esposo o esposa y entonces sigue devengando, ahí sí procedería la acción de enriquecimiento ilegítimo. Ojo, la de enriquecimiento, no la de pago de lo indebido, y lo vamos a explicar. ¿Por qué procede la de enriquecimiento ilegítimo? Recordemos que la de enriquecimiento ilegítimo tenía como base un error, un error al momento de realizar ese cumplimiento de la obligación, pero sin una causa. Es decir, no había causa por la cual yo tendría que seguir otorgando ese cumplimiento de la obligación o ese pago. Entonces aquí vamos a decir que hay una ausencia de causa. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 288 del Código Procesal Civil del DF, hoy Ciudad de México, nos establece que el derecho se extingue al contraer nuevas nupcias para aquella de las parejas que se les había condenado. Entonces, cuando fija esto la ley hay una condición resolutoria, es decir, futura e incierta, que al actualizarse, es decir, cuando yo contraigo nuevas nupcias, entonces se extingue el derecho. Y en este caso, nos dice, no hay causa para la que la anterior pareja siguiera devengando los alimentos, pues la causa se extinguió por ministerio de la ley al momento de contraer nuevas nupcias y no requiere declaración judicial. Si bien muchas de las veces se promueven procedimientos para hacer la cancelación o la extinción, también lo es que ello solamente es para declarar que ya existe esa extinción. Es decir, que ya está establecida por Ministerio de la Ley y reconocer. Es una acción de carácter declarativo y sus efectos se retrotraen al momento del hecho deliberador. Entonces aquí, cuando yo pagué alimentos que ya no tenía yo la obligación de hacerlo porque mi ex esposa, mi ex esposo ya había adquirido nuevas nupcias, entonces ya no existe esa causa. Y por lo tanto,
vamos a ver que se estatuye en un enriquecimiento ilegítimo. Y tampoco había un error porque el actor no sabía que su pareja ya había contraído nuevas nupcias. Entonces, en ese supuesto, la causa ya no se da por mandato de la ley siquiera, porque ya está extinguida, como lo es en las provisionales, sino que la causa se extinguió desde el momento que también se extinguió la obligación al contraer nuevas nupcias. Entonces, si el acreedor alimentario contrae nuevas nupcias y lo oculta, su actuar ya no tiene causa o sustento jurídico y por lo tanto hay un enriquecimiento en su patrimonio, un empobrecimiento en el patrimonio del excónyuge, hay una causa-efecto y no había ya causa jurídica para pagar esos alimentos. Por lo tanto, estaría obligado u obligada a esa persona a reintegrarlos. En ese entendido, vamos a concluir que en los provisionales no procede una acción ni otra, es decir, no procede pago de lo indebido ni enriquecimiento ilegítimo, porque ahí sí hay causa legal y jurídica para el cumplimiento. En el caso del segundo supuesto, cuando se contraen nuevas nupcias o se extingue la obligación, ahí sí procede reclamar el enriquecimiento ilegítimo porque ya no había causa jurídica y por un error se siguieron depositándose los alimentos. Un error, claro, por el que fue inducido la persona por su expareja. Bueno, amigos, pues es todo por esta cápsula. Yo les agradezco la invitación a los amigos del Jurisconsciente que me permitieron poder charlar un poco de estos temas y que me lo permitirán el día sábado en vivo. Entonces espero y estén pendientes de la cápsula, espero y se conecten. Y cualquier duda o comentario, con mucho gusto se las resolveremos. Yo les reitero, soy el maestro Jorge Ortega Camacho, me pueden seguir por Facebook, me pueden seguir por YouTube y también pueden seguir a la Universidad Mexicana de Asunción, que tengo el gusto de coordinar. Pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos y quedo a sus órdenes como su servidor y amigo. Gracias.